Territorio de Wyoming, primavera de 1881. El viento aullaba bajo en las faldas de los grandes cuernos, mientras Clara O'Dale se bajaba de la diligencia en dirección oeste. Sus botas golpeaban la tierra seca como el comienzo de algo que aún no podía nombrar. Solo unos pocos edificios polvorientos y un ramal de ferrocarril que parecía no haber tenido una carga adecuada en semanas. Pero más adelante, más allá de la cresta y de los álamos, se encontraba el rancho al que su hermano la había enviado, un lugar llamado Hollow Creek, propiedad de un hombre de confianza. Clara, un ranchero tranquilo llamado Isaiah Holt, se ajustó la mochila e intentó no hacer una mueca. Aún le dolía el cuerpo por el largo viaje, pero era el peso en el pecho lo que pesaba más. 3 años de matrimonio en Virginia. 3 años intentándolo. 2 abortos espontáneos. Una última visita al médico que le había hablado con franqueza y sin rodeos. Es improbable que llegues a término. Lo siento. Su marido no había dicho mucho cuando se lo contó. Simplemente empacó y se fue 2 semanas después. Sin despedidas, sin notas, simplemente se fue. Ahora, con 30 años y vacía en más de un sentido, Clara había llegado allí sin planes, sin esperanza y sin saber qué hacer. El rancho estaba más lejos de lo que esperaba. La carta de su hermano decía que Isaiah la encontraría, pero el camino estaba desierto, así que caminó. Para cuando llegó al límite de la propiedad de los Holt, el sol ya se había ocultado y el cielo brillaba naranja tras una hilera de caballos pastando. Se detuvo junto a la cerca, conteniendo la respiración, no por la larga caminata, sino al ver a un hombre a caballo recortado contra la luz color fuego. Era alto, delgado y quieto. Sin dejar de observarla, azuzó lentamente a su caballo. «Eres Clara». Su voz era tranquila, un tono bajo y arrastrado, sin juicio ni sorpresa. Ella asintió, intentando enderezarse. «Sí, me dijeron que me esperabas». Desmontó con gracia y serenidad, sus botas crujiendo en la grava. «Tu hermano escribió. Dijo que necesitabas trabajar, que eras fuerte». La miró un segundo más de lo necesario. «Pareces cansada». A Clara se le hizo un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a la amabilidad. Ya no. «Lo estoy», dijo simplemente. Isaiah asintió. «Vamos, la cena está caliente». Dentro de la casa principal, todo olía a humo de leña y estofado de carne. Clara estaba sentada a una mesa de pino, mientras Isaiah se movía por la cocina con silenciosa eficiencia. No hizo preguntas. No fisgoneó. Simplemente le llenó el plato y le sirvió agua como si estuviera allí. «No tengo mucha ayuda ahora mismo», dijo después de un rato. «Dormirás en la habitación este. Puedes ayudar con los caballos, la lavandería y a abastecer la bodega. Me parece justo». Ella bajó la vista hacia su plato y se obligó a mirarlo a los ojos. «Gracias». Él asintió una vez y volvió a la estufa. Los días transcurrieron con normalidad después de eso. Clara se levantaba temprano y trabajaba duro. Limpiaba establos, remendaba riendas rotas, fregaba la ropa en una tabla de lavar hasta que se le enrojecieron los dedos. Por la noche ayudaba a cocinar, y luego se sentaba junto al fuego con Isaiah, hablando poco, compartiendo ese silencio que no se sentía solo. Él no era como los demás hombres. Nunca presumía ni daba órdenes a gritos. Escuchaba. Arreglaba las cosas con las manos. Recordaba lo que a ella le gustaba en el té. 2 semanas después, lo encontró reparando una cerca rota cerca del pasto del oeste. Le trajo agua y él le dio las gracias en voz baja antes de secarse el sudor de la frente. «¿Siempre vives solo?», preguntó ella, sin mirarlo directamente. «Durante un tiempo», dijo. «Una vez tuve familia. Mi esposa falleció hace 6 inviernos. Sin hijos», asintió Clara con el corazón encogido.
Yo también estuve casada. Se fue cuando yo no pude, cuando el médico dijo que no tendría hijos. El martillo de Isaiah se detuvo a mitad de su golpe. La miró con ojos firmes. Eso no te hace menos. Ella no respondió. Se quedó allí de pie, sosteniendo la taza de hojalata vacía, apretándola con demasiada fuerza. Esa noche, después de cenar, lo encontró junto al corral, apoyado en la cerca, viendo salir las estrellas. Se puso a su lado. A veces todavía lo siento, dijo en voz baja, como si algo estuviera mal conmigo, como si hubiera fracasado en algo que se suponía que debía ser. Isaiah la miró con una ternura que ella no había visto antes. No fracasaste. Algunos caminos simplemente se ven diferentes. Clara intentó hablar, pero tenía la garganta llena. En cambio, se quedó allí parada, rozando el hombro de él. Las semanas se convirtieron en meses. La primavera maduró. Los campos florecieron. Clara empezó a sonreír más. Rió una vez cuando la yegua testaruda de Isaías pateó un cubo y él murmuró entre dientes. Él la miró entonces, sorprendido por el sonido, y le devolvió la sonrisa como hacía tiempo que no lo hacía. Entonces, una mañana, todo cambió. Estaba en el granero cuando oyó el llanto de un niño, agudo, alto, asustado. Salió corriendo y encontró a Isaiah con 2 niños pequeños en brazos, uno de no más de 4 años, el otro apenas caminaba. Ambos sucios, ambos temblando. Los encontré junto al arroyo, dijo con voz tensa. Había huellas de carreta cerca, ni rastro de nadie más. Clara se arrodilló. Déjalos aquí. El mayor se aferró a ella, sollozando en su cuello. El bebé gimió suavemente en los brazos de Isaiah. Esa noche, después de lavarlos y envolverlos en mantas de repuesto, Clara se sentó junto al fuego con Isaiah y observó a los niños dormidos. ¿Crees que alguien los dejó a propósito?, preguntó. Isaiah apretó la mandíbula. Eso parece. Se quedaron con los niños, claro. No había ningún agente de la ley cerca, y nadie vino a preguntar. Clara le puso al niño Jasper y a la niña June. Ambos se aferraron a ella como si fuera lo único que tenían. Isaiah construyó una cuna. Clara cosía camisitas de muselina vieja. La casa se llenó de ruido, calor, movimiento y algo más. Una noche, después de mecer a June para que se durmiera y arropar a Jasper a su lado, Clara encontró a Isaiah en el porche, viendo cómo la luna ascendía. Se paró a su lado y le tomó la mano. «Nunca pensé que tendría esto», susurró. «Ni hijos, ni nada. Amor». Sus dedos se apretaron alrededor de los de ella. «Ahora sí», dijo a Isaiah suavemente. Se giró hacia él, y él la besó lenta y seguramente, como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Y así, su futuro no se parecía en nada al que había imaginado. Parecía mejor. Su futuro no se parecía en nada al que había imaginado. Parecía mejor. A mediados del verano, la tierra alrededor de Hollow Creek se había suavizado con el verdor. Los álamos susurraban en lo alto, y los campos de heno se inclinaban pesados bajo el sol. Clara estaba de pie al borde del rosal del jardín, recogiendo salvia y menta dulce, con June atada a su cadera, y Jasper detrás con un cubo de hojalata lleno de patatas que había ayudado a arrancar de la tierra. «Te perdiste ese», dijo con suavidad, apartando un terrón con el pie. Jasper se agachó, rozando la tierra con sus deditos, hasta que se cerraron alrededor del último tubérculo. «Lo conseguí». Ella sonrió y le tocó la nuca antes de volverse hacia la casa. Isaiah había estado trabajando en la bomba de viento toda la mañana. La vieja se había oxidado por completo, y las nuevas cuchillas habían llegado en la carreta desde Buffalo 2 días antes. Había pasado horas ajustándolas, en silencio y con firmeza, deteniéndose solo para comprobar la inclinación del sol. Jasper corría delante,
llamando a gritos a Isaiah. June se revolvió contra el hombro de Clara, sintiendo su cálido aliento en el cuello de Clara. Encontró a Isaiah apretando el último perno, con el ceño fruncido. Jasper se subió a la barandilla de la cerca junto a él, charlando de serpientes y pájaros azules. Isaiah le entregó una llave inglesa sin decir palabra y estabilizó la barandilla mientras el chico fingía ayudar. Clara esperó a que Jasper se alejara de nuevo antes de acercarse. «Llevas aquí desde el amanecer». Isaiah levantó la vista. El sudor le oscurecía el cuello de la camisa. Tenía que terminar. «Nunca pides ayuda, la verdad». La miró a los ojos un instante antes de limpiarse las manos con un trapo. «Hay cosas que son mías». Le quitó una mota de tierra de la mejilla a June, y hay cosas que no tienen por qué serlo. Isaiah dejó el trapo a un lado. «¿Crees que no veo todo lo que haces? No lo hago para que me vean». «Lo sé». Se quedaron en silencio un momento. El único sonido era el chirrido de la bomba al tomar la primera corriente de aire. «¿Alguna vez piensas en lo que viene después?», preguntó. «Sí». E Isaiah extendió la mano y tocó la curva de la espalda de June. Su mano, descansando allí como una promesa. «Creo que te quiero aquí, no solo por ahora». Contuvo la respiración, pero no apartó la mirada. «Nunca he necesitado mucho», dijo, «pero me gustaría una vida contigo. Si tú también lo deseas». Clara sintió que algo cálido se instalaba en su pecho, lento y seguro. Nunca pensé que volvería a ser parte de su pecho, lento y seguro. Nunca pensé que volvería a ser parte de algo, no de esta manera. Isaiah no presionó, nunca lo hizo. Simplemente esperó. «Quiero esa vida», dijo ella. Al día siguiente, Clara empezó a coser cortinas para la segunda habitación, la habitación de Jasper. Isaiah despejó el espacio en el desván del granero, convirtiéndolo en un lugar donde el niño pudiera aprender a trabajar con las manos. June dio sus primeros pasos por el suelo de la cocina, yendo de Clara a Isaiah y viceversa, riendo con cada paso tambaleante. En agosto, recibieron la noticia de que nadie había reclamado a los niños. El juez de circuito de Buffalo envió un anexo con los documentos, e Isaiah los firmó sin dudarlo. La mano de Clara tembló al añadir su nombre junto al de él, pero al terminar, se sintió más tranquila que en años. Un anochecer, se sentaron bajo el toldo del porche, viendo cómo una tormenta de verano se cernía sobre las colinas. Jasper dormía acurrucado en una manta en el suelo, detrás de ellos. June yacía en el regazo de Isaiah, con el pulgar en la boca y los ojos cerrados. Clara recorrió el borde de la manga de Isaiah con los dedos. ¿Alguna vez pensaste que la vida sería así? Miró hacia el cielo que oscurecía. No, pero agradezco que así fuera. Apoyó la cabeza en su hombro. El aroma a lluvia los envolvió. Solía pensar que no era suficiente, dijo. Que si no podía darle un hijo a un hombre, no podía darle nada. Isaiah se volvió hacia ella en voz baja. Me diste un hogar. Les diste una familia. Me devolviste algo que no sabía que me faltaba. El trueno retumbó en la distancia, suave y bajo. Te amo, dijo ella, con palabras tranquilas pero seguras. Isaiah la besó en la sien. Te he amado más tiempo del que he sabido expresar. June se despertó, suspirando en sueños. Clara extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de él. En ese momento, nada se sintió roto. Nada se sintió perdido. Su vida no era la que había imaginado años atrás, pero era la que había elegido, arraigada en una fuerza silenciosa, unida con bondad y creciendo cada día bajo el cielo de Wyoming. A finales de septiembre, una tenue luz dorada se posó sobre Hollow Creek, y las colinas comenzaron su lento. Se acercaba la escarcha.
Clara estaba de pie junto a la mesa de costura, junto a la ventana, rematando un abrigo de invierno para Jasper con una manta de lana desgastada que Isaiah había encontrado en el sótano. Sus puntadas eran más pulcras últimamente, más firmes. June dormía en la cuna cercana, con las mejillas sonrosadas por el aire de la tarde. Isaiah llegó justo antes del anochecer, sacudiéndose el polvo de las mangas, con la mandíbula sombreada por la barba incipiente del final del día. Colgó el sombrero sin decir palabra y se dirigió al lavabo para lavarse las manos. Clara lo observaba desde el otro lado de la habitación, notando las nuevas arrugas en las comisuras de sus ojos y el cansancio que se había instalado en la curva de sus hombros durante la última semana. «Has estado usando más del lado izquierdo», dijo ella, doblando el abrigo sobre la silla. Desde que hicieron la cerca más allá de la cumbrera, se secó las manos lentamente. No era mucho, solo se torció algo. No has dormido toda la noche desde entonces. Dio un paso hacia él, con cuidado de no despertar a June. «Déjame verlo». Isaiah dudó. Luego se desabrochó la camisa y se giró ligeramente para mostrar el moretón justo debajo de las costillas. La piel estaba moteada de un morado oscuro, con bordes verdes. Clara presionó suavemente con los dedos la hinchazón. «Te desgarraste algo, Isaiah. No es una torcedura. Se curará. No si sigues cargando sacos de pienso como si nada». La miró entonces, no irritado, sino con una discreta inquietud. «No estoy acostumbrado a que alguien me cuide», dijo. «Tendrás que acostumbrarte». Le ajustó la venda a las costillas, ajustándola con dedos expertos. Él no se inmutó. Simplemente la observó con esa mirada fija y escrutadora que usaba cuando las palabras no eran suficientes. Más tarde esa noche, después de que Jasper terminara de dibujar letras en el polvo con un palo y June se quejaba suavemente en sueños, Isaiah se sentó a la mesa de la cocina mientras Clara servía sidra caliente en jarras de hojalata. El aire olía ligeramente a canela y heno seco. La linterna proyectaba sombras lentas en la pared. «Hoy recibí una carta», dijo, metiendo la mano en su abrigo y sacándolo. «De mi primo del territorio de Colorado. Está entregando su parcela cerca de Trinidad. Dice que es buena tierra para pastorear, pero ya es demasiado para él». Clara, perpleja, envolvió su taza con las manos. «¿Piensas ir allá?» «No. Le dije que estoy arraigado aquí, pero me preguntó si conocía a alguien joven y estable que pudiera querer el terreno. Dijo que prefería que se lo dieran a alguien de confianza antes que vendérselo a un desconocido». Ella lo observó atentamente. «¿Me lo preguntas a mí?» Isaiah le sostuvo la mirada. «Te pregunto si querrías construir algo desde cero. No ahora, ni mañana, sino con el tiempo, juntos». Clara bajó la mirada hacia la taza que tenía entre las manos. La idea de empezar de nuevo, no por una pérdida, sino por decisión propia, le removió la conciencia. «Creía que este era nuestro lugar», dijo. «Esta casa, este terreno». «Lo es», dijo él en voz baja. «Pero algún día Jasper y June necesitarán espacio para crecer. Y quiero que tengas algo que sea nuestro desde el primer clavo». Se quedó quieta un buen rato, sopesando la idea no con miedo, sino con silenciosa reflexión. Entonces asintió. «Construiría cualquier cosa contigo». Una semana después, cabalgaron hacia los pastos del sur. Jasper arrebujado entre ellos en la silla de montar. June en un cabestrillo sobre el pecho de Clara. La hierba se estaba volviendo quebradiza, susurrando la nieve que se avecinaba. Se detuvieron donde los árboles se abrían de par en par y el terreno descendía suave y despejado. Clara miró a su alrededor, al tramo vacío. «Si tuviéramos una casa aquí», dijo, «podríamos poner el jardín detrás de esos álamos, resguardarlo del viento». Isaiah asintió. «El granero está justo al este.
cerca del arroyo y las habitaciones de los niños, mirando al sol de la mañana. Sonrió. Luego, lento y silencioso, ya lo has estado construyendo en tu cabeza durante un tiempo. Para cuando llegó la escarcha, dibujaron planos en papel de desecho y empezaron a secar la madera. En el granero, Jasper ayudaba en lo que podía, trayendo clavos y sujetando tablas. Clara guardaba los libros y medía la tela para las cortinas que aún no tenían ventanas. Una tarde, mientras el cielo palidecía con una nevada temprana, Isaiah entró del granero y encontró a Clara junto a la chimenea, a June acurrucada en sus brazos y a Jasper dormido a sus pies. Se arrodilló junto a ella, apoyando las manos en sus rodillas. «Nunca te lo pedí», dijo, «pero me gustaría». Ella lo miró con el corazón en un puño. «Quiero que te cases conmigo», dijo Isaías. «No por los papeles, ni por los niños, sino porque te amo, y quiero que te cases conmigo», dijo Isaías. «No por los papeles, ni por los niños, sino porque te amo, y quiero que lleves mi nombre como yo llevo tu firmeza». Clara no respondió de inmediato. Extendió la mano y le quitó un pedacito de serrín del pelo. «Sí», dijo, «porque te amo, porque ya no estoy vacía». La besó entonces, lento y seguro, mientras el fuego crepitaba suavemente y la nieve se arremolinaba silenciosa contra las ventanas. Su comienzo había nacido de cosas rotas, pero lo que construían ahora era fruto de su propia elección, de la tierra de días compartidos, de un amor que no necesitaba pruebas. Y afuera, bajo la nieve, la tierra esperaba la primavera. La nieve se mantuvo durante diciembre, espesa en los aleros y compacta sobre los senderos que discurrían entre la casa y el granero. Clara se movía a lo largo de los días con las mangas arremangadas, las mejillas agrietadas por el frío y el pelo recogido de una forma que nunca se le quedaba bien. Había empezado a hornear por las tardes, amasando con June apretada sobre el pecho, mientras Jasper, sentado a la mesa, tallaba un bloque de cedro en lo que juraba que sería un caballo. La casa olía a levadura y resina de pino, y por debajo, el ritmo tranquilo de una vida que se asentaba. Isaiah pasaba más horas dentro ahora, descansando las costillas como ella le había pedido, aunque aún encontraba pequeñas tareas que le ayudaban a mantener las manos ocupadas. Había empezado a restaurar una vieja mecedora que encontraron en el cobertizo, lijándola a la luz de la lámpara después de cenar, con el roce constante y paciente de la veta contra su lima. Una noche, después de que los niños ya estuvieran arropados y la tetera se hubiera enfriado, Clara se apoyó en el marco de la puerta de la sala y lo observó trabajar. No levantó la vista de inmediato, simplemente movió el paño con movimientos largos y prácticos sobre la curva del reposabrazos. «¿Alguna vez piensas en lo que te perdiste?», preguntó. Él dejó el paño. «A veces, pero ya no siento que lo extrañe». Se acercó. Solía pensar que siempre sería solo la persona abandonada, la que esperaba algo que nunca llegó. Isaiah se removió en la silla, apoyando la mano en el borde de la madera. ¿Y qué cambió? Clara se arrodilló a su lado, cruzando las manos sobre su rodilla. «No viniste a llenar nada, solo llegaste y te quedaste». Él no respondió, solo se inclinó y le dio un beso en la cabeza, un gesto tranquilo y seguro. A la mañana siguiente, Clara encontró un trozo de papel de periódico entre los pliegues de su costurero. Era un anuncio del Buffalo Gazette, impreso hacía meses y amarillento por los bordes. Había un orfanato en las afueras del pueblo, nuevo desde el verano. Miró el recorte y se lo llevó a Isaiah mientras él colocaba bisagras nuevas en la puerta de la despensa. «No sé por qué lo he conservado», dijo, entregándoselo. Él lo evaluó en silencio. «Estás pensando en irte, no para dejar nada atrás, pero quizá haya otro niño allí sin nadie, y quizá tengamos espacio». Dobló el periódico una vez y luego otra. «Si quieres ir,
te llevo. Hicieron el viaje a finales de enero, abrigados y con la carreta reforzada para el camino. Clara abrazó a June mientras Jasper, sentado junto a Isaiah, señalaba huellas de alce y gritaba al cruzar el arroyo congelado. El orfanato era un edificio largo y bajo al borde del álamo, con una chimenea ligeramente inclinada hacia el este que desprendía humo. Dentro, la matrona era amable y práctica. Tenía el pelo canoso y las botas cubiertas de ceniza. «Tenemos 6», dijo, guiándolos por el estrecho pasillo. Todos de diferentes lugares. La mayoría no se queda mucho tiempo. La gente pasa y se lleva lo que cree poder. Clara se detuvo junto a una cuna, donde una niña de no más de 7 años se trenzaba el pelo, con el rostro tenso por la cautela. La niña no hablaba. Solo los observaba con una serenidad que le recordaba a Clara su propio reflejo algunas mañanas. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Naomi», respondió la matrona. «No habla mucho, es la que lleva aquí más tiempo». Isaías se agachó junto a la cuna. «¿Tienes hambre?», preguntó. Naomi asintió una vez. «¿Te gustan los caballos?». Una pausa, luego otro asentimiento. Se puso de pie y miró a Clara. «Llevémosla a casa», dijo Clara. El viaje de regreso fue tranquilo. Naomi se sentó entre ellos, con las manos cuidadosamente entrelazadas en el regazo y la mirada fija en las copas de los árboles. Al llegar a Hollow Creek, Jasper corrió a mostrarle el granero, tirándola de la manga hasta que lo siguió. Esa noche, después de cenar, Clara sacó el abrigo remendado que le había hecho a Jasper el otoño anterior y ayudó a Naomi a ponérselo. Las mangas eran largas, pero Naomi no se quejó. Simplemente se quedó de pie cerca de la chimenea, observando el fuego como si pudiera decirle algo. Isaiah entró después de revisar las puertas del granero. Le hizo un gesto con la cabeza a Naomi y luego tomó la mano de Clara. «No sé si lo estamos haciendo bien», susurró Clara. La apretó suavemente. «Lo estamos haciendo con cuidado. Ya basta». Más tarde, mucho después de que las lámparas se apagaran y la casa quedara en silencio, Clara yacía despierta junto a Isaiah, escuchando el viento acariciar lentamente los cristales. No dijo nada. Dijo en voz baja. «Lo hará», murmuró él, «cuando esté lista». En los días siguientes, Naomi se mantuvo apartada. Observó todo, cómo Clara removía la sopa, cómo Isaiah medía los postes de la cerca, cómo Jasper trepaba al manzano y se caía 2 veces sin llorar. Pero no dijo nada. Entonces, una mañana, mientras Clara tendía la ropa de cama junto al cobertizo, sintió un tirón en la falda. Naomi estaba allí, abrazando a June con sorprendente firmeza. «Estaba inquieta», dijo la niña. «No quería que llorara sola». Clara se agachó lentamente. «Lo hiciste muy bien». Naomi miró a June y luego a Clara. «¿Puedo ayudar con el pan hoy?». Clara asintió con un nudo en la garganta. «Sí, claro. A principios de la primavera, la niña hablaba más a menudo. Seguía a Isaiah al granero cada mañana y regresaba con la trenza deshecha y las manos manchadas de tierra. Jasper le enseñó dónde crecía la menta silvestre y cómo identificar las plumas de búho en la hierba. Una noche, sentados junto al fuego, Naomi apoyó la cabeza en el brazo de Clara y susurró. «Te sientes como alguien que ya conocía». Clara la rodeó con un brazo y la abrazó. La familia que estaban formando no provenía de la sangre ni del nombre. Provenía de manos extendidas, de la confianza ganada en momentos de tranquilidad y respaldada por la acción. Ya no faltaba nada, nada estaba roto. Y a medida que los azafranes brotaban de la tierra descongelada, Hollow Creek los acogía a todos, ya no como un refugio, sino como un lugar de pertenencia, una vida profundamente elegida. Un futuro envuelto no en lo perdido, sino en lo construido. A principios de mayo, los últimos restos del deshielo habían suavizado los pastos,
convirtiéndolos en un mosaico de verde y arcilla. El arroyo corría rápido ahora, y los álamos, cerca del límite sur de la propiedad, crujían con las hojas nuevas, cuyas puntas se tornaban plateadas al ser removidas por el viento. Clara estaba descalza junto al agua, con el dobladillo húmedo y recogido, observando a Jasper y Naomi trabajar juntos para arrancar una rama torcida de la orilla. June estaba sentada a la sombra detrás de ellos, metiendo dientes de león en el bolsillo de su delantal. Isaiah había ido al pueblo a media mañana, cabalgando con el sol apenas asomando por la cima. Llevó el caballo de Jasper, envuelto en su abrigo, envuelto en una tira de tela azul, y besó a Clara en la mejilla, prometiendo volver antes del anochecer. No le había dicho a qué se dedicaba. Ella no le había preguntado. Ahora confiaba en la forma de las cosas sin necesidad de nombrar cada una de sus partes. Mientras los niños jugaban, Clara se agachó para enjuagar papas en la zona baja. El agua le entumecía la piel. Naomi corrió hacia él, sin aliento y con las mejillas sonrosadas. Dijo que podríamos construir una balsa, dijo, agachándose a su lado. Solo una pequeña. Dijo que ayudaría a amarrarla. Clara le entregó una papa medio limpia. Si lo dijo, confío en él, pero no hay salida sin alguien vigilando. Naomi asintió solemnemente, se levantó y corrió a ayudar a Jasper. Clara la vio marchar, su trenza balanceándose a cada paso. La voz de la chica se había vuelto más fuerte estas últimas semanas, sus preguntas más curiosas, sus silencios más reflexivos que cautelosos. Su mirada aún pesaba, pero ya no presionaba tanto las paredes de la casa. Esa noche, Isaiah regresó más tarde de lo esperado, con la carreta traqueteando por el camino mientras el sol se ponía. Clara lo encontró cerca del porche, sacudiéndose la harina de las manos. ¿Todo bien?, preguntó. Él bajó lentamente, metió la mano en la parte trasera de la carreta y sacó un estrecho cofre de madera, de esos con juntas de cola de Milano y esquinas de latón opacadas por el tiempo. Pasé por la oficina del secretario del condado, dijo, dejándolo con cuidado. Les dije que quiero dejar la tierra a nombre de los 4, tuyo, mío y de los niños. Clara se arrodilló junto al arcón, sus dedos trazando el grano. No tenías que hacer eso. Yo quería. Construimos esto juntos. Quiero que sepan que es suyo incluso después de que nos vayamos. Se levantó de nuevo, alisándose la falda. ¿Crees que tan lejos? Él miró más allá de ella, hacia los campos. Ahora sí. Más tarde, después de cenar y hacer las tareas, se sentaron en el porche con los niños, dormidos dentro. La brisa traía un ligero aroma a resina de pino y tierra removida. Clara se apoyó en el costado de Isaiah, con la cabeza justo debajo de su hombro. «Hoy vi algo», dijo. Junto a la cerca del fondo, un par de grullas anidaban cerca de la curva pantanosa. Él le tomó la mano. «Hay buena tierra ahí. Quizás pongamos el huerto allí la próxima primavera. Me gustaría». Se sentaron en silencio, observando cómo el cielo se volvía lavanda tras las colinas. Entonces Isaiah se movió ligeramente y metió la mano en el bolsillo. Sacó un anillo, de plata sencilla, con un pequeño sol grabado en el centro. «Lo mandé a hacer en Milford Sound. Búfalo», dijo, con uno de los broches de mi madre. No quería algo nuevo, quería algo que perdurara en el tiempo. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no apartó la mirada. «Ya me diste una vida. No necesito nada más, lo sé. Pero quiero marcar la elección. No solo una vez, sino todos los días». Le puso el anillo en el dedo. Encajó sin esfuerzo. Ella giró la mano bajo la luz tenue. «Es perfecto». Él se inclinó y la besó, lento y seguro, como siempre hacía cuando las palabras parecían insignificantes.
Ese verano, construyeron la cerca del huerto. Los niños ayudaron a plantar retoños de manzano, peral y ciruelo, cada uno marcado con una estaca de madera y un trozo de tela para ahuyentar a los ciervos. Naomi grabó letras en las estacas con la navaja de Isaías, con cuidado y firmeza. Jasper los seguía regando las raíces con un cubo de hojalata. Clara llevaba el libro de cuentas, comparando la cosecha con los pedidos de suministros que enviaban al pueblo. Le cosió a Isaiah una camisa de lino para los meses más calurosos y le hizo vestidos a Naomi a juego con los de June, cada uno con un bolsillo profundo donde guardaban plumas de pequeños tesoros, trozos de cuarzo y alguna que otra oruga. La balsa nunca llegó muy lejos, pero los niños la reconstruyeron 2 veces, cada vez más fuerte. En las noches cálidas, cenaban bajo los álamos, con luciérnagas revoloteando sobre la hierba, mientras Isaiah tocaba el dulcémele que guardaba en el ático. Clara cantaba a veces, en voz baja y tranquila, con la voz más firme ahora, las manos siempre en movimiento, repartiendo pan, cepillando el pelo de June, arropando una manta sobre los hombros de Naomi. El mundo no se había simplificado. Aún quedaban cercas por reparar, tormentas por afrontar, bocas que alimentar. Pero la casa se mantenía sólida, el techo del granero firme y los corazones llenos de vida. Pasaron los años. El huerto dio frutos. Jasper creció. Naomi, más segura. June aprendió a leer a la luz del fuego, con la voz entrecortada. Luego, segura. Y siempre, Clara e Isaiah lo transitaban juntos, no como personas que se habían perdido y se habían encontrado, sino como quienes habían elegido, día tras día, construir algo duradero. Ahora eran mayores. Sus manos llevaban las marcas del trabajo y la suavidad del amor bien cuidado. Se sentaban a menudo al anochecer, observando cómo la tierra que habían labrado se mantenía firme bajo el amplio cielo de Wyoming. Y cuando Isaiah le tomaba la mano, como siempre hacía, Clara entrelazó sus dedos con los de él con la tranquila certeza de una mujer que había encontrado cada parte de sí misma justo donde ella lo había plantado.